Era diciembre en Madrid, y los adornos navideños ya iluminaban las calles del barrio de Chamberí donde vivía. Siempre me había encargado de organizar las cenas familiares, especialmente la de Nochebuena. Este año no sería diferente, o eso pensaba yo. Había comprado todos los ingredientes para el cordero asado que tanto le gustaba a mi suegro Fernando, y tenía listas las tarjetas con los regalos que había elegido cuidadosamente para cada miembro de la familia de mi esposo Carlos. Estaba terminando de colgar las luces en nuestro pequeño balcón cuando recibí el mensaje que me dejó helada. Era mi suegra, Carmen, respondiendo al grupo de WhatsApp familiar, donde yo había preguntado a qué hora deberían llegar todos el día 24. Este año la cena será en casa de Pilar. Tú no estás invitada, Lucía. Leí el mensaje varias veces para asegurarme de que no era una broma pesada. Pilar era la hermana de Carlos. Siempre había sentido celos de la relación que teníamos, pero nunca pensé que llegaría a este punto. Sentí un nudo en el estómago que me impedía respirar con normalidad. «Carlos», grité desde el balcón, «¿has visto el mensaje de tu madre?» Mi esposo entró en la sala con esa expresión de indiferencia que había aprendido a reconocer demasiado bien durante nuestros 8 años de matrimonio. Se encogió de hombros como si le hubiera preguntado por el clima de mañana. «Sí, algo me comentó mi hermana hace unos días. ¿Y no pensabas decírmelo? ¿Vas a ir sin mí?» Mi voz temblaba, no tanto por la tristeza, sino por la rabia que comenzaba a crecer dentro de mí. «Lucía, no dramatices. Es solo una cena. Últimamente estás muy sensible con todo lo que hace mi familia. Mi madre piensa que necesitan un espacio solo para nosotros, para hablar de cosas familiares». ¿Cosas familiares? ¿Acaso no soy parte de esta familia? Llevo 8 años cocinando para todos en Navidad, soportando los comentarios de tu madre sobre cómo podría mejorar la receta de mi abuela, aguantando que tu hermana me ignore cuando le hablo directamente. Carlos se pasó la mano por el pelo, un gesto que hacía cuando quería evitar una discusión. «Mira, sé que mi familia puede ser difícil a veces, pero son mi familia. No puedo simplemente no ir. No te estoy pidiendo que no vayas. Te estoy pidiendo que me defiendas por una vez en tu vida, que les digas que si yo no voy, tú tampoco. Eso es chantaje emocional, Lucía. No puedes pedirme que elija». En ese momento supe que ya había elegido, como siempre lo hacía. Carlos nunca había sido capaz de enfrentarse a su familia, especialmente a su madre. Carmen siempre me había visto como la mujer que le robó a su hijo, a pesar de que cuando nos conocimos, él ya tenía 30 años y vivía solo desde hacía tiempo. Me senté en el sofá tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con salir. No quería llorar frente a Carlos. No esta vez. Recordé todas las veces que había financiado los caprichos de su familia con el dinero que ganaba como arquitecta en mi propio estudio. Las vacaciones a Tenerife que pagué para todos hace 2 veranos. La reforma de la cocina de Carmen que costó una fortuna. El préstamo que le di a Pilar para abrir su tienda de ropa que nunca me devolvió. ¿Sabes qué? Tienes razón. No puedo pedirte que elijas, dije finalmente, levantándome del sofá. Pero yo sí puedo elegir. Y elijo no seguir siendo el cajero automático de tu familia mientras me tratan como si fuera invisible. Carlos me miró confundido. ¿De qué estás hablando? Nadie te ve como un cajero automático. ¿No? ¿Y por qué tu madre me llamó ayer para recordarme que le prometí ayudarla con el pago del nuevo coche? ¿O por qué Pilar me envió la factura de los proveedores de su tienda? ¿O por qué tu padre me pidió que financiara su viaje de golf a Málaga con sus amigos? Todo esto mientras planificaban excluirme de la cena de Navidad. Vi cómo la expresión de Carlos cambiaba lentamente, como si de repente se diera cuenta de algo que había estado frente a sus ojos durante años. Pero sabía que ese momento de claridad no duraría. Nunca duraba. «Lucía, estás exagerando. Mi familia te aprecia mucho, solo que a veces tienen formas extrañas de demostrarlo». Me reí sin humor. «Claro, Carlos. Tan extrañas que necesito un traductor para entender que excluirme de la Navidad es una muestra de cariño». Esa noche, mientras Carlos dormía a mi lado como si nada hubiera pasado, tomé mi portátil y comencé a revisar mis cuentas bancarias. Había transferencias regulares a todos los miembros de la familia, la suscripción mensual al gimnasio de élite de Carmen, las cuotas del colegio privado de los hijos de Pilar, el seguro médico privado de Fernando, incluso pagaba el alquiler del piso de Javier, el hermano menor de Carlos, que nunca había trabajado en sus 30 años de vida. Miré el calendario vacío del 24 de diciembre en mi teléfono.
y algo cambió dentro de mí. El dolor empezó a transformarse en determinación. Esta sería la última Navidad que pasaría intentando ganarme el cariño de personas que solo me valoraban por lo que podía darles. Durante años había sido la silenciosa benefactora de la familia Montalvo. Todo comenzó de manera inocente. Un préstamo a Pilar para su negocio, una ayuda a Carmen con las facturas médicas cuando le diagnosticaron artritis, o los fondos para el viaje de Fernando a Galicia para visitar a su madre enferma. Pequeños gestos que hice por amor a Carlos y con la esperanza de ser aceptada en su círculo familiar. Pero los pequeños gestos pronto se convirtieron en expectativas, y las expectativas en obligaciones. La familia Montalvo había convertido mi generosidad en un derecho adquirido. 2 días después del mensaje de exclusión, estaba en mi despacho del estudio de arquitectura en la calle Serrano, cuando mi móvil vibró con una notificación. Era otro mensaje de Carmen en el grupo familiar. Lucía, aunque no vengas a la cena, supongo que mantendrás tu compromiso de ayudarme con el pago inicial del Audi. El vendedor me ha dicho que si lo hacemos antes del 20, nos aplicarán un descuento. Me quedé mirando la pantalla, incrédula. No había ni un atisbo de vergüenza o incomodidad en su tono. Era como si me estuviera recordando una obligación contractual, no un favor entre familiares. Lo peor era que ni siquiera me había pedido el dinero directamente, sino que lo había hecho en el grupo donde todos podían leerlo, como queriendo dejar constancia de mi compromiso. No respondí inmediatamente. En lugar de eso, abrí mi ordenador y empecé a revisar los documentos de mi despacho. Había estado tan ocupada con los proyectos y con mantener a flote económicamente a la familia de Carlos, que había descuidado mis propias finanzas. Mi socia y amiga desde la universidad, Marta, me había advertido múltiples veces sobre mi generosidad excesiva. Un día te vas a dar cuenta de que te están utilizando, me había dicho Marta hace apenas un mes mientras tomábamos café en la Plaza Mayor. Y para entonces, puede que sea demasiado tarde para recuperar no solo tu dinero, sino también tu dignidad. Sus palabras resonaron en mi mente mientras revisaba los estados de cuenta. En los últimos 2 años, había gastado más de 80.000 euros en la familia de Carlos. 80.000 euros que podrían haberse destinado a la ampliación del estudio que Marta y yo habíamos planeado, o al apartamento en Valencia que siempre había soñado comprar. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Pilar. Lucy, cariño, necesito que me adelantes el pago de los proveedores. Es urgente. Si no pago antes del viernes, me cancelan los pedidos de la temporada de invierno. Te prometo que esta vez sí te devolveré todo en cuanto empiece a vender. Besos. Miré por la ventana de mi despacho hacia la calle bulliciosa. Madrid se preparaba para la Navidad con luces y decoraciones que contrastaban con la oscuridad que sentía por dentro. ¿Cuántas promesas vacías había escuchado ya? ¿Cuántas veces había cedido para mantener la paz? Decidí tomar un descanso y bajar a la cafetería del edificio. Necesitaba pensar con claridad, lejos de las demandas constantes que llegaban a mi teléfono. Mientras esperaba mi café, revisé las redes sociales casi por instinto. Y ahí estaba, una foto publicada por Javier, el hermano menor de Carlos, mostrando orgulloso su nuevo iPhone. Gracias, hermanito, por el regalo adelantado de Navidad, decía el pie de foto. Carlos nunca me había mencionado que le iba a regalar un teléfono de última generación a su hermano. Un teléfono que, conociendo nuestras finanzas compartidas, seguramente había pagado yo sin saberlo. Fue ese momento, sosteniendo un café que se enfriaba entre mis manos, cuando algo dentro de mí finalmente se rompió. No era solo el dinero, era la falta de respeto, la manipulación constante, el ser tratada como un recurso y no como una persona. Volví a mi despacho y cerré la puerta con llave, algo que raramente hacía. Saqué mi portátil y comencé a revisar meticulosamente todas las cuentas compartidas con Carlos, todas las tarjetas de crédito, todas las domiciliaciones. Era hora de hacer un inventario completo de mi generosidad. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Además de los gastos que conocía, había docenas de cargos que Carlos nunca había mencionado. Suscripciones mensuales a servicios de streaming premium para toda la familia, cuotas de clubes exclusivos, incluso un seguro de vida para Fernando, en el que yo figuraba como pagadora pero no como beneficiaria. Mi teléfono no dejaba de sonar. Ahora era Carlos. Lucía, mi madre dice que no le has contestado sobre lo del coche. ¿Pasa algo? Respiré hondo antes de responder. Carlos,
Estoy ocupada con un proyecto importante. Hablaremos en casa. Pero necesitas saberlo hoy para aprovechar el descuento. No es para tanto, son solo 20.000 euros. Podemos recuperarlos en unos meses si cogemos menos vacaciones este verano. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Menos vacaciones? Carlos, llevo 3 años sin tomar más de una semana libre porque estoy constantemente trabajando para mantener el nivel de vida de tu familia. Eso no es justo, Lucía. Mi familia siempre ha estado ahí para nosotros. ¿Para nosotros o para ti? Porque a mí me acaban de excluir de la cena de Navidad sin ninguna explicación. Ya te dije que no es para tanto. Es solo una cena. Colgué sin responder. No tenía sentido seguir esa conversación. En lugar de eso, comencé a tomar medidas. Una por una, fui cancelando cada suscripción, cada pago automático, cada tarjeta adicional vinculada a mis cuentas. Con cada clic, sentía una mezcla de ansiedad y liberación. Cuando terminé, llamé a Marta. Necesitaba un consejo, pero más que eso, necesitaba que alguien me recordara que no estaba loca por establecer finalmente límites. ¿Recuerdas lo que me dijiste sobre recuperar mi dignidad? Le pregunté cuando contestó. Creo que acabo de dar el primer paso. Marta guardó silencio un momento antes de responder. ¿Estás bien? ¿Necesitas compañía? Estoy bien, respondí, sorprendida de lo cierta que sonaba esa afirmación por primera vez en mucho tiempo. Pero voy a necesitar un buen abogado. Esa noche, cuando llegué a casa, Carlos ya estaba esperándome con una expresión que oscilaba entre la confusión y el pánico. Sabía que ya había empezado a recibir las notificaciones de cancelación. ¿Qué has hecho?, preguntó en cuanto crucé la puerta. Mi madre me ha llamado histérica diciendo que su tarjeta del gimnasio ha sido rechazada y Pilar dice que los proveedores la están amenazando con cancelar todos los pedidos. Me quité el abrigo con calma y lo colgué en el perchero, tomándome mi tiempo para responder. He hecho exactamente lo que tu familia ha hecho conmigo. He decidido quién merece mi apoyo y quién no. Carlos se pasó las manos por la cara, claramente frustrado. No puedes hacer esto, Lucía. No puedes simplemente cortar el apoyo a mi familia sin avisar, como ellos me cortaron de la cena familiar sin avisar. Sonreí con amargura. Curioso que ahora sí sea importante avisarme cuando se trata de dinero, ¿no? Las notificaciones comenzaron a llegar como una avalancha. Primero fue el mensaje del concesionario Audi informando a Carmen que su solicitud de financiamiento había sido rechazada. Luego, la confirmación de cancelación de la membresía del Club Deportivo Las Encinas, donde Fernando jugaba al golf cada domingo con sus amigos empresarios. Una tras otra, las notificaciones surgían en sus teléfonos como pequeñas bombas digitales. No les avisé de antemano. No necesitaba hacerlo. Esta vez, mi silencio sería más elocuente que cualquier explicación. Me serví una copa de Ribera del Duero, ese vino que había aprendido a apreciar durante nuestros primeros años juntos, cuando Carlos y yo solíamos escaparnos a la ruta del vino casi cada mes. Tiempos más simples, cuando creía que el amor era suficiente para construir una familia. El teléfono no dejaba de sonar. Lo silencié y lo dejé boca abajo sobre la mesa del comedor. Necesitaba este momento para mí, para procesar lo que estaba haciendo y lo que vendría después. Cerca de la medianoche, Carlos regresó a casa. Había salido después de nuestra discusión, seguramente para reunirse con su familia y diseñar una estrategia para hacerme cambiar de opinión. Lo escuché entrar, pero no me moví del sillón donde estaba leyendo un libro que había comprado hace meses y nunca había tenido tiempo de comenzar. ¿Tienes idea del caos que has causado?, preguntó desde el umbral del salón, su silueta recortada contra la luz del pasillo. ¿Te refieres al caos de que por primera vez en años la familia Montalvo tenga que pagar sus propias cuentas?, respondí sin levantar la vista del libro. Pilar está llorando porque su tienda puede cerrar. Mi madre tuvo que cancelar su cita en el spa porque su tarjeta fue rechazada. Javier no puede pagar el alquiler este mes. ¿Es esto lo que querías? ¿Vernos sufrir? Cerré el libro lentamente y lo coloqué sobre mi regazo. Lo que quería era ser tratada como parte de esta familia, no como un banco. Lo que quería era que mi esposo me defendiera cuando su madre me excluyó de la cena de Navidad. Lo que quería era respeto, Carlos. Pero este no es el camino, Lucía. No puedes usar el dinero como arma. ¿Y no es eso exactamente lo que ha hecho tu familia conmigo durante años? ¿Usarme como su cuenta bancaria personal mientras me tratan como una extraña? Carlos se dejó caer en el sillón frente a mí, repentinamente exhausto.
Mi madre dice que puedes venir a la cena si quieres, que todo fue un malentendido. Me reí sin humor. ¿Un malentendido? ¿Escribir no estás invitada es un malentendido? No, Carlos. Lo que pasa es que ahora necesitan a la persona con la cartera, no a Lucía. Eso no es justo. ¿Justo? Me incorporé en el sillón. ¿Quieres hablar de lo que es justo? ¿Es justo que haya gastado más de 80.000 euros en tu familia en los últimos 2 años? ¿Es justo que nunca me hayan dado las gracias, que me traten como si fuera mi obligación mantenerlos? ¿Es justo que me excluyan de una celebración familiar después de todo lo que he hecho por ellos? Carlos guardó silencio, quizás por primera vez realmente escuchando lo que le decía. ¿Sabes lo que descubrí hoy? Continué. Que el piso donde vive Javier, ese por el que pago 1.200 euros al mes, en realidad está a nombre de tu madre, que ella cobra otros 800 euros a un estudiante que comparte el apartamento con él. ¿Sabías eso? La expresión de sorpresa en su rostro me dio la respuesta. No lo sabía, o al menos fingía no saberlo. Tu familia no solo me ha estado utilizando, Carlos, también te ha estado utilizando a ti, manipulándote para que seas su intermediario. Y tú has permitido que esto suceda durante años. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda mientras miraba las luces de Madrid. Lucía, entiendo que estés molesta, pero son mi familia. No puedo simplemente darles la espalda. No te pido que les des la espalda. Te pido que dejes de darme la espalda a mí. Que recuerdes que yo también soy tu familia, que elegiste estar conmigo, que prometiste respetarme y protegerme. Se volvió hacia mí, y por un momento vi un destello de reconocimiento en sus ojos, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había permitido que ocurriera. Pero tan rápido como apareció, ese destello se desvaneció, reemplazado por la misma expresión de conflicto dividido que había visto tantas veces. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Todo esto es demasiado. Tómate el tiempo que necesites, respondí, recogiendo mi libro y levantándome. Yo ya tomé mi decisión. Esa noche dormí en la habitación de invitados, no por enojo, sino porque necesitaba ese espacio para mí misma, para fortalecer mi resolución y prepararme para los días que vendrían. Sabía que la familia de Carlos no se rendiría fácilmente, que intentarían todas las tácticas posibles para restaurar su flujo de dinero. A la mañana siguiente, el caos se había intensificado. Mi teléfono tenía 20 llamadas perdidas y docenas de mensajes. Carmen había pasado de la indignación a la súplica, prometiendo que todo había sido un terrible malentendido y que por supuesto yo siempre había sido parte de la familia. Pilar me había enviado fotos de sus hijos preguntando si realmente iba a dejar que sus sobrinos sufrieran. Fernando había recurrido a recordarme todas las veces que me había defendido de los comentarios de Carmen, como si me debiera un favor. No respondí a ninguno de ellos. En lugar de eso, llamé a mi madre en Valencia. «Mamá, ¿puedo ir a pasar la Navidad con vosotros este año?» «Hija, claro que sí. Esta siempre será tu casa. Pero ¿qué pasa con Carlos y su familia? ¿No ibais a hacer la cena en vuestra casa como todos los años?» Le conté todo, desde la exclusión hasta mi descubrimiento de los abusos financieros. Mi madre, siempre perceptiva, había sospechado desde hace tiempo que algo no estaba bien, pero había respetado mi independencia y mis decisiones. «Lucía, llevas años tratando de comprar un lugar en esa familia, pero el cariño verdadero no se compra, se gana con respeto mutuo. Y ellos nunca te han respetado». Sus palabras, aunque dolorosas, confirmaban lo que ya sabía en mi corazón. Cuando colgué, tenía un mensaje de texto de Marta. «¿Quieres que pase por tu casa después del trabajo? Podemos hablar del plan para la ampliación del estudio». Sonreí. Marta entendía perfectamente lo que necesitaba. Una razón para mirar hacia adelante. Un proyecto en el que enfocar mi energía mientras navegaba por esta tormenta familiar. «Sí, por favor. Trae esos planos que estuvimos viendo el mes pasado. Creo que es hora de hacerlo realidad». Pasé el resto del día reorganizando mis finanzas personales, estableciendo un presupuesto que no incluyera mantener a la familia de Carlos. Era liberador ver cuánto dinero tendría disponible para mis propios sueños y proyectos. Por la tarde, Carlos volvió a casa con aspecto derrotado. Se sentó frente a mí en la cocina mientras yo preparaba un café. «Mi familia está destrozada, Lucía. No entienden por qué estás haciendo esto». Coloqué una taza de café frente a él antes de responder.
Lo entenderían si alguna vez se hubieran preocupado por conocerme de verdad, por verme como algo más que una fuente de ingresos. Ellos te quieren, insistió débilmente. No, Carlos. Ellos quieren lo que puedo darles. Hay una gran diferencia. Bebió un sorbo de café, pensativo. ¿Qué quieres que haga? Quiero que por una vez en tu vida tomes una decisión por ti mismo, no por lo que tu madre o tu hermana esperan de ti. Quiero que decidas si nuestro matrimonio significa algo para ti, si estás dispuesto a construir un verdadero equipo conmigo, o si prefieres seguir siendo el mensajero de tu familia. No respondió inmediatamente, y no esperaba que lo hiciera. Estas decisiones requerían tiempo, reflexión. Yo ya había tenido mi momento de claridad, pero él todavía estaba atrapado en la niebla de la manipulación familiar. Voy a pasar la Navidad con mis padres en Valencia, añadí. Puedes venir conmigo si quieres, o puedes ir a casa de Pilar con tu familia. Es tu elección. Me miró con una mezcla de confusión y miedo, como un niño que súbitamente se da cuenta de que ha perdido de vista a sus padres en un lugar concurrido. ¿Me estás dando un ultimátum? No, Carlos. Te estoy dando la oportunidad de decidir qué tipo de vida quieres y con quién quieres compartirla. La mañana siguiente amaneció con un cielo madrileño gris y amenazante, como si el tiempo mismo reflejara la tormenta que se estaba desatando en la familia Montalvo. Mi teléfono no había dejado de vibrar durante toda la noche, pero solo cuando me serví mi primer café del día me permití revisar los mensajes. Carmen había pasado de la indignación a la desesperación. Lucía, por Dios, ¿qué le has dicho al concesionario? Me han llamado diciendo que no puedo comprar el coche. Ya lo tenía apartado. ¿Te das cuenta de la vergüenza que me has hecho pasar? Pilar había optado por un enfoque más agresivo. Eres una egoísta. Siempre supe que no te importábamos realmente. Mi tienda va a quebrar y será tu culpa. ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos? ¿Es esto lo que querías? Javier, por su parte, me enviaba mensajes de voz donde, entre lágrimas, me suplicaba que reconsiderara mi decisión. Lucy, por favor. El casero me ha dicho que si no pago antes del viernes me echa a la calle. No tengo a dónde ir. Tú sabes que estoy buscando trabajo, pero está muy difícil encontrar algo. Lo más doloroso eran los mensajes de Isabel y Diego, los hijos de Pilar. Les tenía un cariño genuino, a pesar de que su madre se había asegurado de limitar nuestra relación. Tía Lucía, mamá está muy triste. Dice que no podremos ir a esquiar este invierno. ¿Estás enfadada con nosotros? Dejé el teléfono sobre la encimera y respiré hondo. No era fácil mantenerme firme cuando intentaban usar a los niños para manipularme, pero sabía que ceder ahora significaría volver al mismo ciclo tóxico. Carlos había salido temprano, seguramente para reunirse con su familia y tratar de encontrar una solución a la crisis que yo había provocado, o más bien, la crisis que había dejado al descubierto. Decidí que necesitaba salir del apartamento. Me vestí rápidamente y bajé a la calle. El barrio de Chamberí, normalmente tan acogedor, parecía ahora un campo minado donde podría encontrarme con algún miembro de la familia Montalvo en cualquier esquina. Opté por alejarme hacia el Parque del Retiro, donde podría caminar y pensar con claridad. El parque estaba tranquilo a esa hora de la mañana, con apenas algunos corredores y personas paseando a sus perros. Me senté en un banco frente al estanque y observé a un grupo de patos que nadaban ajenos a cualquier drama humano. Qué sencilla parecía su existencia comparada con la mía. Mi teléfono sonó. Era Marta. «¿Cómo estás aguantando?», preguntó sin preámbulos. Marta nunca había sido de andarse por las ramas. «Sobreviviendo», respondí con una pequeña sonrisa. «Aunque parece que he desatado el apocalipsis en la familia Montalvo. Era cuestión de tiempo, Lucía. No podías seguir siendo su cajero automático para siempre. Lo sé, pero no esperaba tanta desesperación. Es como si hubiera cortado su suministro de oxígeno. Porque eso es exactamente lo que has hecho», dijo Marta con firmeza. «Se habían vuelto completamente dependientes de ti. Y ahora no saben cómo sobrevivir sin tu dinero». Guardamos silencio un momento, escuchando el sonido del agua y las hojas mecidas por el viento. «¿Y Carlos?», preguntó finalmente Marta. «¿Ha elegido bando?». Suspiré. Todavía está atrapado en el medio, o al menos eso cree él. Pero su silencio dice más que cualquier palabra. No puede defender lo indefendible.
pero tampoco puede enfrentarse a su familia. Lo siento, Lucía. Sé cuánto lo amas. Yo también lo siento, respondí, sorprendida por la calma con la que podía hablar del posible fin de mi matrimonio. Pero quizás sea necesario. 8 años esperando ser aceptada es suficiente. Cuando regresé al apartamento, encontré a Carlos sentado en el sofá con expresión derrotada. A su lado, sobre la mesa de centro, había varias carpetas y documentos. ¿Qué es todo esto?, pregunté, dejando mi abrigo en el perchero. Los estados de cuenta que me pediste, respondió sin mirarme. Los he imprimido todos. Tenías razón. Me senté frente a él y tomé una de las carpetas. Contenía extractos bancarios de los últimos 5 años, con todas las transferencias que había hecho a su familia meticulosamente señaladas con marcador amarillo. ¿Te has dado cuenta ahora o siempre lo supiste?, le pregunté, manteniendo mi voz tan neutral como pude. Carlos levantó la mirada. Sus ojos enrojecidos revelaban que había estado llorando. Creo que siempre lo supe, pero era más fácil no pensar en ello. Mi familia siempre ha sido así, Lucía. Desde que mi padre perdió su empresa en la crisis del 2008, mi madre asumió que era responsabilidad de todos mantener el nivel de vida al que estaban acostumbrados. Pero no es responsabilidad mía, Carlos. Nunca lo fue. Lo sé, admitió con voz quebrada. Lo sé ahora, pero no sé qué hacer. Mi madre me ha llamado 10 veces hoy. Está histérica. Dice que si no restauras los pagos antes del fin de semana, tendrá que vender las joyas de mi abuela. Las joyas que empeñó hace 3 años y que yo recuperé pagando el préstamo. Le recordé. Carlos, tu familia no tiene un problema financiero. Tiene un problema de adicción al dinero de los demás. Se pasó las manos por el pelo, un gesto que conocía bien. Lo hacía cuando se sentía acorralado. Fernando quiere hablar contigo. Dice que puede explicarte todo, que hay cosas que no entiendes, que no entiendo, que tu padre ha estado usando mi dinero para invitar a sus amigos a partidos de golf, mientras me trata con condescendencia en cada reunión familiar, que tu hermana ha montado un negocio que nunca ha sido rentable pero que yo sigo financiando, que tu madre gasta más en tratamientos de belleza al mes que lo que gana la mayoría de la gente. Carlos no tenía respuesta para eso. Se limitó a mirar por la ventana, como buscando una salida a esta situación imposible. Tu familia necesita aprender a vivir dentro de sus posibilidades, Carlos. Y tú necesitas decidir si quieres ser parte de mi vida o solo el conducto a través del cual tu familia accede a mi dinero. Justo entonces, el timbre sonó. Carlos y yo nos miramos, sorprendidos. No esperábamos visitas. ¿Has invitado a alguien?, pregunté. Carlos negó con la cabeza. No, pero... Dejó la frase sin terminar, y supe exactamente lo que estaba pensando. Me levanté y fui hasta la puerta. Al mirar por la mirilla confirmé mis sospechas. Carmen y Fernando estaban en el pasillo, con expresiones que oscilaban entre la indignación y la desesperación. «Son tus padres», dije a Carlos volviendo al salón. «Han venido sin avisar». Carlos se puso pálido. «Lucía, por favor, solo habla con ellos. Escucha lo que tienen que decir. Como ellos me escucharon a mí cuando les pedí que no me excluyeran de la cena familiar». Negué con la cabeza. «No, Carlos. Esta vez serán ellos quienes respeten mis límites». El timbre sonó de nuevo, más insistente esta vez. «Sabemos que estáis ahí», gritó Carmen desde el pasillo. «Abre la puerta, Carlos. Tenemos que hablar con tu mujer». Carlos se levantó, visiblemente nervioso. «Tengo que abrir, Lucía. No se irán hasta que hablemos con ellos». Lo detuve poniendo una mano en su brazo. «Si abres esa puerta, estarás eligiendo. Y yo también elegiré». Nos miramos durante lo que pareció una eternidad. Podía ver el conflicto en sus ojos, la lucha entre el niño que siempre había obedecido a sus padres y el hombre que había prometido amarme y respetarme. Finalmente, sus hombros se hundieron en señal de derrota. «Lo siento, Lucía. No puedo simplemente dejarlos ahí». Se dirigió hacia la puerta. Yo no dije nada más. En lugar de eso, tomé mi bolso y mis llaves y salí por la puerta de la cocina que daba al patio trasero del edificio. No estaba huyendo. Simplemente me negaba a participar en otra sesión de manipulación familiar. Mientras bajaba las escaleras traseras, escuché la voz de Carmen elevarse en el apartamento. «¿Dónde está? ¿Dónde está Lucía? Tiene que solucionar este desastre que ha creado». Salí a la calle paralela y llamé a un taxi. Necesitaba espacio,
distancia de todo este drama, y sabía exactamente dónde encontrarlo: el pequeño hotel en Toledo donde Carlos y yo habíamos pasado nuestra luna de miel. Era irónico buscar refugio en un lugar con tantos recuerdos felices, pero necesitaba recordarme a mí misma por qué había luchado tanto por este matrimonio. Mientras el taxi se alejaba de Madrid, mi teléfono vibró con un mensaje de Carlos. ¿Dónde estás? Mis padres están furiosos. Dicen que esto es secuestro financiero. Por favor, vuelve y hablemos. No respondí. En lugar de eso, apagué el teléfono y miré por la ventanilla cómo Madrid se desvanecía en la distancia. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar libremente. Toledo seguía siendo tan hermoso como lo recordaba. Sus callejuelas empedradas y edificios medievales me transportaban a otra época, una más simple y auténtica. El Hotel Casa del Poeta, un pequeño establecimiento en el casco antiguo, me recibió con la misma calidez que 8 años atrás, cuando Carlos y yo llegamos rebosantes de esperanza y planes para el futuro. La habitación era diferente a la que ocupamos entonces, pero la vista del río Tajo y las murallas de la ciudad seguía siendo igual de impresionante. Me senté junto a la ventana y por primera vez en varios días me permití llorar. No eran lágrimas de desesperación, sino de liberación. Como si estuviera dejando ir años de resentimiento acumulado, de expectativas no cumplidas, de silencio autoimpuesto. Después de un largo baño, decidí encender el teléfono. Tenía 47 llamadas perdidas y más de 100 mensajes. La mayoría eran de Carlos, pero también había mensajes de toda la familia Montalvo, de Marta e incluso de mi madre, quien seguramente había sido contactada por Carlos en su desesperación por encontrarme. Decidí llamar primero a mi madre para tranquilizarla. «Hija, ¿dónde estás? Carlos nos ha llamado muy preocupado. Dice que desapareciste después de una discusión». «Estoy bien, mamá. Estoy en Toledo. Necesitaba algo de espacio para pensar». «¿Toledo? ¿En el hotel de tu luna de miel?» Mi madre siempre había sido intuitiva. Sí, necesitaba recordar por qué empezó todo esto. ¿Por qué elegí a Carlos? Hubo un momento de silencio antes de que mi madre hablara de nuevo. «Lucía, tu padre y yo siempre te apoyaremos, sea cual sea tu decisión. Pero recuerda que mereces ser amada y respetada, no solo tolerada». Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Mi familia nunca había sido perfecta, pero siempre había sentido su amor incondicional. Nunca había tenido que comprarlo. «Lo sé, mamá. Gracias. Os llamaré mañana». Después llamé a Marta, quien respondió al primer tono. Por fin, estaba a punto de llamar a la policía. «Lo siento por preocuparte. Necesitaba desconectar. ¿Estás bien?» «Carlos vino al estudio buscándote. Parecía realmente alterado. Estoy en Toledo, en casa del poeta. Sus padres se presentaron en el apartamento, y no podía enfrentarme a ellos en ese momento». Marta soltó un silbido bajo. «¿Y ahora qué? Honestamente, no lo sé. Parte de mí quiere luchar por mi matrimonio, pero otra parte se pregunta si hay algo por lo que valga la pena luchar. Solo tú puedes responder a eso, Lucía. Pero recuerda que has pasado los últimos 8 años intentando encajar en una familia que nunca te ha valorado realmente. Quizás es hora de priorizarte a ti misma». Después de hablar con Marta, me sentí con fuerzas para leer los mensajes de Carlos. Habían evolucionado desde la confusión. «¿Dónde estás? ¿Por qué te has ido así?», pasando por la preocupación. «Lucía, por favor, contesta. Estoy muy preocupado», hasta llegar a algo que parecía una comprensión genuina. «Entiendo por qué te fuiste. Lo siento. He estado ciego durante demasiado tiempo». El último mensaje me sorprendió. «Estoy en la estación de Toledo. Sé que probablemente estás en casa del poeta. No tienes que verme si no quieres, pero te dejaré una carta en recepción. Te quiero, sea cual sea tu decisión». Mi corazón dio un vuelco. No esperaba que Carlos me encontrara, y mucho menos que respetara mi espacio si lo hacía. Llamé a recepción, y efectivamente, había una carta esperándome. Pedí que me la subieran a la habitación. El sobre contenía varias páginas escritas a mano. La letra de Carlos, normalmente tan ordenada, mostraba signos de prisa y emoción. Comencé a leer con una mezcla de esperanza y temor. «Querida Lucía, primero, quiero pedirte perdón, no por las acciones de mi familia, sino por las mías.
por cada vez que permanecí en silencio cuando debería haberte defendido, por cada vez que elegí la paz familiar sobre tu dignidad, por cada vez que dejé que pagaras un precio emocional y financiero por pertenecer a una familia que nunca te lo ha agradecido. Después de que te fueras, tuve una larga conversación con mis padres. Al principio, estaban furiosos, acusándote de abandonarnos, de ser cruel y egoísta. Pero cuando les mostré los extractos bancarios, cuando vieron negro sobre blanco todo lo que has hecho por nosotros durante años, algo cambió. No fue inmediato, y ciertamente no fue una total admisión de culpa, pero vi algo que nunca había visto en ellos: vergüenza. Mi padre fue el primero en reconocerlo. Admitió que se habían aprovechado de tu generosidad. Mi madre tardó más, pero finalmente admitió que había sido injusta contigo, que los celos y el miedo a perder a su hijo la habían llevado a tratarte como una intrusa, en lugar de como la maravillosa persona que eres. No te escribo esto para convencerte de que vuelvas, o para que restaures el apoyo financiero. Te escribo porque por primera vez en mi vida he visto a mi familia tal como es, con todas sus imperfecciones y egoísmos. Y he visto lo que te he hecho a ti al permitir que te trataran así. Entenderé si decides que es demasiado tarde para nosotros, pero quiero que sepas que, sea cual sea tu decisión, ya no soy el mismo hombre que dejó que sus padres entraran a nuestro hogar para acosarte. He cortado las tarjetas adicionales, he cancelado todas las transferencias automáticas y he dejado claro que a partir de ahora, mi lealtad está contigo, no con ellos. Te amo, Lucía. Siempre te he amado. Solo que nunca entendí que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección diaria. Y cada día, sin darme cuenta, estaba eligiendo mal. Si quieres hablar, estaré en la cafetería junto al Alcázar hasta las 8 de la tarde. Si no vienes, lo entenderé y respetaré tu decisión. Carlos. Leí la carta 3 veces. Las palabras de Carlos parecían sinceras, pero había escuchado promesas de cambio antes. ¿Sería diferente esta vez? Miré el reloj. Eran las 6:30. Tenía tiempo para pensar. Salí a caminar por las calles de Toledo, reflexionando sobre la carta y sobre los últimos 8 años de mi vida. Recordé nuestros momentos felices, que habían sido muchos, y también los momentos en que me había sentido invisible e insignificante junto a la familia Montalvo. Me pregunté si era posible reconstruir algo que había sido dañado tan profundamente. A las 7:40 me encontré caminando hacia la cafetería junto al Alcázar. No había tomado una decisión consciente de ir. Mis pies parecían llevarme por su cuenta. A través de la ventana, vi a Carlos sentado solo en una mesa, mirando constantemente su reloj y la puerta. Entré silenciosamente y me quedé junto a la entrada. Pasaron unos segundos antes de que él me viera. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Vulnerabilidad real, no la habitual expresión calculada para conseguir lo que quería. Se levantó, pero no se acercó, respetando mi espacio. Tomé una respiración profunda y me dirigí hacia su mesa. Nos sentamos en silencio durante un momento. No esperaba que vinieras, dijo finalmente. Yo tampoco, admití. Pero aquí estoy. ¿Has leído mi carta? Asentí. Es probablemente la cosa más honesta que me has dicho en años. Carlos bajó la mirada hacia su taza de café casi intacta. Lo sé, y eso dice mucho sobre el tipo de esposo que he sido. ¿Lo dijiste en serio? ¿Sobre haber hablado con tus padres? Sí, respondió, mirándome directamente a los ojos. Fue intenso. Mi madre lloró, mi padre gritó, yo grité, pero al final, creo que por primera vez nos vimos realmente como somos. Una familia que se ha estado aprovechando de ti durante años y un hijo que lo permitió. No será fácil cambiar esas dinámicas, Carlos. Tu familia ha funcionado así durante demasiado tiempo. Lo sé. Y no te pido que confíes en mí inmediatamente, ni que vuelvas como si nada hubiera pasado. Solo te pido la oportunidad de demostrarte que puedo ser el hombre que merecías tener a tu lado todos estos años. Guardé silencio, sopesando sus palabras. Parte de mí quería creer desesperadamente que era posible un nuevo comienzo, que Carlos finalmente había entendido. Otra parte recordaba cada promesa rota, cada vez que había elegido a su familia sobre mí. Necesito tiempo, Carlos. No puedo tomar una decisión ahora. Él asintió.
aceptando mis palabras sin discutir, algo que rara vez había ocurrido en nuestras discusiones anteriores. Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. He reservado una habitación en otro hotel para no invadir tu espacio. Volveré a Madrid mañana, pero quiero que sepas que, sea cual sea tu decisión, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reconstruir tu confianza. Le miré a los ojos, buscando signos de manipulación o falsedad, pero solo vi arrepentimiento y determinación. Hay una condición, dije finalmente. Si decidimos intentarlo de nuevo, necesitamos terapia de pareja y límites claros con tu familia. Estoy de acuerdo con ambas cosas, respondió sin dudar. De hecho, ya he buscado algunos terapeutas especializados en problemas familiares. Su respuesta me sorprendió. El Carlos que conocía habría rechazado la idea de la terapia, considerándola innecesaria o una señal de debilidad. Terminamos nuestro café en un silencio más tranquilo, hablando ocasionalmente de cosas triviales, como si estuviéramos aprendiendo a conocernos de nuevo. Cuando nos despedimos en la puerta de la cafetería, no hubo promesas grandilocuentes ni declaraciones dramáticas, solo un acuerdo tácito de que, quizás, había algo que valía la pena salvar. Regresé al hotel con sentimientos encontrados. No sabía si podía confiar en este nuevo Carlos, si el cambio sería permanente, o si, en cuanto las cosas se normalizaran, volveríamos a los viejos patrones. Pero quizás ese era el punto. Tendría que aprender a confiar en mí misma primero, en mi capacidad para establecer límites y mantenerlos, antes de poder confiar plenamente en él de nuevo. Nochevieja llegó más rápido de lo que esperaba. Después de Toledo, había pasado una semana en Valencia con mis padres, disfrutando de la simplicidad de estar en casa, donde no tenía que justificar mi existencia o comprar afecto. La Navidad había sido tranquila y reconfortante, llena de tradiciones familiares que había olvidado cuánto extrañaba, el arroz con leche de mi abuela, los villancicos que mi padre insistía en cantar desafinando, las partidas de parchís que se alargaban hasta la madrugada. Carlos y yo habíamos mantenido contacto diario, pero respetando nuestro acuerdo de darnos espacio. Sus mensajes eran diferentes ahora, más reflexivos y honestos. Me contaba sobre su primera sesión de terapia individual, sobre las revelaciones que había tenido acerca de los patrones de su familia, sobre cómo nunca se había permitido cuestionar la dinámica en la que había crecido. No hablamos directamente de dinero, pero sabía por Marta, que seguía en contacto con la situación en Madrid, que la familia Montalvo estaba aprendiendo a vivir dentro de sus posibilidades, aunque no sin dificultades. Pilar había tenido que reducir el tamaño de su tienda y contratar a menos personal. Fernando había vendido su membresía del club de golf. Carmen había cancelado varias suscripciones de lujo. Y Javier, sorprendentemente, había encontrado trabajo en una empresa de logística. Mientras observaba los fuegos artificiales desde la terraza del apartamento de mis padres en Valencia, pensaba en lo diferente que era esta Nochevieja de las anteriores. En lugar de estar en la lujosa casa de los Montalvo, pretendiendo disfrutar de una celebración donde nunca me había sentido bienvenida, estaba aquí, envuelta en la manta que mi madre había tejido, con una copa de cava barato pero delicioso. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carlos. «Feliz Año Nuevo, Lucía. Espero que el próximo año nos traiga claridad y paz. Estemos juntos o separados. Te quiero». No había exigencias en sus palabras, ninguna presión oculta, solo un deseo sincero. Respondí con un simple «Feliz Año Nuevo, Carlos», y volví a guardar el teléfono en el bolsillo. ¿Era Carlos?, preguntó mi madre, uniéndose a mí en la terraza. Sí, deseándome feliz año. Mi madre me observó con esa mirada que parecía leer directamente en mi alma. ¿Has tomado ya una decisión?, suspiré, mirando las luces de la ciudad. Creo que sí. Voy a darnos, una oportunidad, pero con condiciones claras y límites firmes. ¿Estás segura, hija? No quiero verte sufrir de nuevo. No estoy segura de nada, mamá, pero creo que merecemos la oportunidad de intentarlo una última vez, ahora que las cartas están sobre la mesa. Si no funciona, al menos sabré que lo intenté todo. Mi madre asintió, respetando mi decisión aunque podía ver la preocupación en sus ojos. Solo recuerda que siempre tienes un hogar aquí, pase lo que pase. Regresé a Madrid el 2 de enero. La ciudad parecía diferente, o quizás era yo quien había cambiado. Carlos había insistido en que me quedara en nuestro apartamento,
mientras él se alojaba temporalmente en un pequeño estudio cerca de su trabajo. «Es tu hogar también», había dicho. «No quiero que te sientas desplazada». El apartamento estaba impecable, como si hubiera sido limpiado profesionalmente. Había un ramo de camelias blancas en la mesa del comedor, mis flores favoritas, no las rosas que Carlos solía comprar automáticamente en cada ocasión especial. Junto a las flores había una carpeta. Al abrirla, encontré documentos legales. Carlos había cambiado las cuentas bancarias, separando nuestras finanzas de manera clara y equitativa. También había una propuesta de acuerdo para nuestra terapia de pareja, con los nombres de 3 terapeutas recomendados y sus enfoques. Y finalmente, una carta escrita a mano donde establecía los nuevos límites que había fijado con su familia, incluyendo la decisión de que no habría más préstamos o ayudas financieras sin una discusión previa y un acuerdo mutuo entre nosotros. Era un buen comienzo, pero sabía que el camino sería largo. Llamé a Carlos para avisarle que había llegado. «¿Cómo estuvo el viaje?», preguntó, con esa nueva cautela en su voz que indicaba que estaba midiendo cuidadosamente sus palabras. «Tranquilo, gracias por las flores y por la carpeta. Quería que vieras que voy en serio, Lucía. No son solo palabras esta vez. Lo aprecio. ¿Quieres pasar por aquí? Podríamos hablar en persona». Hubo una pausa. «¿Estás segura? No quiero presionarte». «Estoy segura. Necesitamos empezar a reconstruir en algún momento». Carlos llegó 1 hora después, tiempo suficiente para que me acomodara y preparara mentalmente. Cuando abrí la puerta, me sorprendió verlo tan cambiado. No físicamente, sino en su manera de estar, en la forma en que me miraba directamente a los ojos sin intentar esconder nada. «He estado pensando mucho», dijo después de que nos sentamos en el salón con 2 tazas de café. «Sobre nosotros, sobre mi familia, sobre cómo permitimos que las cosas llegaran a este punto. Yo también he estado pensando», admití, «y creo que ambos tenemos parte de responsabilidad. Tú por no establecer límites con tu familia y yo por no exigirlos antes». Carlos asintió. «Es cierto. Pero no quiero que te culpes, Lucía. Eras la única que daba en esa relación. Mi familia tomaba y tomaba, y yo permití que lo hicieran». «¿Has hablado con ellos desde nuestra conversación en Toledo?» «Sí», respondió, enderezándose ligeramente. «Les he explicado que si queremos tener alguna posibilidad de salvar nuestro matrimonio, las cosas tienen que cambiar radicalmente. Les he dicho que ya no somos su banco, que cada uno debe responsabilizarse de sus propias finanzas. ¿Y cómo reaccionaron? Como era de esperar. Mi madre se ofendió, mi padre se enfadó, Pilar lloró y Javier... Bueno, Javier en realidad lo tomó sorprendentemente bien. Creo que en el fondo todos sabían que esto no podía continuar para siempre». «¿Crees que respetarán los nuevos límites?», pregunté, escéptica. «No lo sé», respondió honestamente, «pero ya no depende de ellos. Depende de mí mantener esos límites, independientemente de su reacción. Y por primera vez en mi vida, estoy preparado para hacerlo. Si eso significa distanciarme de ellos, entonces que así sea». Su tono decidido me sorprendió. Este no era el Carlos que cedía a la menor presión familiar. «¿Qué ha cambiado, Carlos? ¿Por qué ahora?». Se tomó su tiempo para responder, como si estuviera buscando las palabras exactas. «Cuando te fuiste, cuando realmente pensé que podría perderte para siempre, fue como si finalmente pudiera ver todo con claridad. Vi lo que mi familia había estado haciendo durante años. Vi cómo yo había sido cómplice. Y me di cuenta de que si tenía que elegir entre complacer a mi familia o estar contigo, el único camino que podía hacerme verdaderamente feliz era elegirte a ti». Sus palabras me conmovieron, pero seguía habiendo una parte de mí que temía que este cambio fuera temporal, una reacción desesperada ante la posibilidad de perderme. «Quiero creerte, Carlos. De verdad que sí. Pero necesito tiempo y, sobre todo, necesito ver acciones que respalden tus palabras». «Lo entiendo perfectamente», respondió sin dudar. «No te pido que confíes en mí ciegamente después de todo lo que ha pasado. Solo te pido la oportunidad de demostrarte, día a día, que he cambiado realmente». Acordamos comenzar la terapia de pareja la semana siguiente. También decidimos que Carlos volvería al apartamento, pero dormiríamos en habitaciones separadas mientras reconstruíamos nuestra relación. Era un arreglo no convencional.
pero sentíamos que era lo mejor para ambos en este momento. La primera sesión de terapia fue reveladora y dolorosa. La doctora Elena Sanz, una terapeuta especializada en dinámicas familiares tóxicas, no tuvo reparos en señalar los patrones disfuncionales que habíamos permitido que se establecieran en nuestro matrimonio. Carlos, has estado utilizando a Lucía como escudo entre tú y las expectativas de tu familia, dijo directamente. Y Lucía, has estado utilizando tu apoyo financiero como una forma de comprar aceptación. Ambos comportamientos son insostenibles y destructivos. Sus palabras fueron como un golpe, pero necesario. Ambos habíamos estado tan inmersos en nuestros roles que no podíamos ver el panorama completo. A mediados de enero, Carlos recibió una llamada de su madre. La puso en altavoz, como habíamos acordado para todas las comunicaciones familiares. Carlos, hijo, necesito hablar contigo sobre la situación con Lucía, comenzó Carmen con ese tono manipulador que conocía tan bien. Entiendo que esté enfadada, pero esto ya ha ido demasiado lejos. Tu padre y yo estamos teniendo problemas para pagar la hipoteca este mes. Solo necesitamos un préstamo temporal. Lo devolveremos en cuanto podamos. Contuve la respiración, esperando la respuesta de Carlos. Este era el primer gran desafío a nuestro nuevo acuerdo. Mamá, respondió con voz firme pero respetuosa. Como ya os expliqué, Lucía y yo hemos decidido no hacer más préstamos familiares. Podemos ayudaros a buscar asesoramiento financiero si lo necesitáis, pero no vamos a transferiros dinero. Pero somos tus padres. La indignación en la voz de Carmen era palpable. ¿Vas a dejar que perdamos nuestra casa por complacer a tu mujer? No se trata de complacer a Lucía, mamá. Se trata de establecer límites saludables. Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades durante años, y nosotros os hemos permitido seguir haciéndolo. Ya es hora de que todos tomemos responsabilidad por nuestras propias decisiones financieras. La llamada terminó abruptamente con Carmen colgando enfadada. Carlos se quedó mirando el teléfono, claramente afectado pero determinado. Lo has hecho bien, dije, tomando su mano. Sé que no ha sido fácil. No lo ha sido, admitió. Pero por primera vez en mi vida, siento que estoy haciendo lo correcto, no lo más fácil. En los meses siguientes, continuamos con la terapia y con el proceso de reconstruir nuestra relación. Hubo momentos difíciles, por supuesto. La familia de Carlos hizo varios intentos más de manipularnos para obtener ayuda financiera, cada vez con tácticas más desesperadas. Pero con cada límite que mantuvimos, con cada no que dijimos juntos, nuestra relación se fortalecía. Para marzo, la situación con su familia había comenzado a estabilizarse. Habían aceptado, a regañadientes, que las reglas habían cambiado. Fernando había encontrado un trabajo a tiempo parcial como consultor. Pilar había reestructurado su negocio para hacerlo realmente rentable. Y Carmen, sorprendentemente, había empezado a vender propiedades que habían estado acumulando durante años. En cuanto a Carlos y yo, habíamos vuelto a compartir dormitorio, redescubriendo una intimidad que había estado ausente durante mucho tiempo. No era solo física, sino emocional. Hablábamos más. Nos escuchábamos más, nos respetábamos más. Una noche de abril, mientras cenábamos en la terraza de nuestro apartamento, Carlos me miró con una expresión que no sabía interpretar. ¿Qué pasa?, pregunté intrigada. Estaba pensando... ¿Recuerdas cuando hablábamos de comprar ese pequeño apartamento en Valencia, cerca de tus padres, para tener un lugar propio allí, para las visitas y quizás eventualmente para retirarnos? Asentí, sorprendida de que recordara ese sueño que habíamos abandonado hace años debido a las constantes demandas financieras de su familia. He estado ahorrando, continuó. No es mucho todavía, pero pensé que podríamos empezar a buscar, a planificar a largo plazo. Para nosotros, no para nadie más. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, no por el apartamento en sí, sino por lo que representaba. Un futuro juntos, libre de las cargas y manipulaciones del pasado. Me encantaría, respondí simplemente. Carlos sonrió, y en esa sonrisa vi al hombre del que me había enamorado hace tantos años. El hombre que, contra todo pronóstico, había encontrado la fuerza para romper con patrones destructivos de toda una vida. No sabía qué nos depararía el futuro. No tenía garantías de que los cambios fueran permanentes, de que no hubiera más desafíos por delante. Pero por primera vez en mucho tiempo,
Sentía esperanza real, no la esperanza desesperada de alguien que se aferra a un matrimonio por miedo a la soledad, sino la esperanza tranquila de alguien que ha pasado por la tormenta y ha encontrado claridad al otro lado. Mientras veíamos el atardecer sobre Madrid, entrelazando nuestras manos en silencioso entendimiento, supe que, sea cual fuera el camino que nos esperaba, ya no caminaría sola, ni trataría de comprar mi lugar en él. Esta vez, avanzaríamos juntos, como iguales, construyendo algo nuevo y auténtico sobre las ruinas de lo que una vez pensamos que era amor.